Cuarto carácter, también discutible, es lo que corresponde a la irritabilidad y la adaptación. Y esto está relacionado directamente con evolución. Irritabilidad es respuesta rápida, si puede ser voluntaria o involuntaria, como el caso de los reflejos, frente a un estímulo que también es de corta duración, y esa respuesta pues va a garantizar la inocuidad o el mantenimiento del organismo. Y es rápido, esto de acá es rápido. La irritabilidad es circunstancial nada más, en el espacio y el tiempo. Ahora, si el estímulo fuese constante, se da continuamente, entonces tendrá que adaptarse, porque si no se adapta, se extingue. Ejemplo, uno clásico que empleo siempre, es bastante sencillo, ¿no? Un clima templado, a pesar de estar en una región tropical, es templado debido a las características biogeoclimáticas. Pero suponiendo pues que el ángulo de inclinación del planeta variara de una manera radical y esta noche pues empezara, ya que está próximo a las fechas, empezara a nevar y lo hiciera por los próximos 10 millones de años, con un promedio pues, de 1 metro, 1,5 metros de nieve cada noche. En Lima, que es una ciudad de puros paralelepípedos de construcción, que llamamos casas, la mayor parte son paralelepípedos, cajitas de fósforos unas sobre de otras, con cemento. Si cae la nieve, pues se va a amplificar el frío en el cemento, ya que las casas no están hechas de madera y tampoco tienen calefacción. Entonces, al principio, ni bien está cayendo la nieve, pues el cuerpo va a responder, ¿no? De hecho, baja la temperatura. A bajar la temperatura, los corpúsculos, ¿no?, de recepción de frío, como los de Krauss, van a actuar rápidamente y hará, pues, por respuesta, que se cierren los poros. Y al cerrarse el poro, se levanta el folículo piloso, ¿no? Piel de gallina, frío, abrigarse. Muy bien, esa es la respuesta temporal. Pero si sigue cayendo, yo sé que muchos vamos a perecer. Primero porque el frío se va a amplificar, las casas no están hechas con calefacción y muchos van a morir. Neumonía, friaje, hipotermia. Morirán. Y los que logren sobrevivir en el trasunto de toda esa cantidad de años van a poder ligar sus genes a través de la reproducción a la siguiente generación, que también tendrá que verse en una constante adaptarse continuamente a ese estímulo que está presente y así sucesivamente, porque si no lo hace, va a desaparecer, se extingue. Este es un proceso bastante conexo a poder mantener la especie en el espacio y el tiempo. Corta duración, rápida respuesta, larga duración y respuesta constante al estímulo, concomitantemente constante. Otra característica bastante especial es la reproducción. Por ejemplo, en el caso de los virus, un virus no se reproduce, solo se replica, ya que parasita a nivel genómico molecular la célula hospedera. En el caso de la reproducción es bastante especial, ya que por termodinámica pues no hay forma de vida que prácticamente sea constante a lo largo del tiempo, o sea, eterna. No hay, va a aparecer, va a perecer en algún momento y tiene que hacerlo, ¿ya?, debido a las leyes físicas. Pero ya algunos matemáticos habrían estipulado diciéndonos que la vida es algo imposible matemáticamente. Y en cierta medida tienen razón, en cierta medida, pero la estrategia de la vida y los seres vivos es sacarle partida a estos puntos negativos. Como la vida es finita, ¿ya?, debido a que es un proceso netamente material, entonces la única forma de sacarle partida es a través de otro proceso material. Y es por eso que se recurre a la reproducción. La vida no será infinita, pero se hace continua a través del pasaje de la información genética de una generación a otra.
Ese pasaje de la información genética puede ser de dos formas. La primera forma, la más sencilla, la más antigua, es sin cambios. O sea, de tal manera que los progenitores se parezcan a los hijos. Esa forma la llamamos asexual, sin cambio. Va de forma directa. Y si por A por B hubiese algún cambio, sería circunstancial, inducido de repente por el propio metabolismo o por agentes exógenos al organismo, pero el cambio sería casi o poco significativo. Pero se irá acumulando en el transcurso de generaciones. Pero por lo regular no suceden cambios, es la forma sexual, en la cual se generan los clones. Y la otra forma es cuando se pasa el material a la siguiente generación con cambios bastante significativos debido a procesos de mezcla o recombinación génico-molecular, que ustedes más o menos conocen como crossing over, ¿ya? Y eso genera amplia variabilidad en la descendencia. Y ambos permiten a las formas de vida pues mantener y sostenerse a través del tiempo. No serán eternos, pero sí se hacen continuos gracias a estos mecanismos. Bien, en la primera forma es un solo progenitor y hay por lo regular ausencia de mezcla genética. En la siguiente sí hay la presencia de dos progenitores, cada uno con sus respectivos gametos, sexaje diferenciado, y al momento de la mezcla por recombinación génico-molecular me va a dar variabilidad. El éxito de los cambios al transcurso del tiempo es esto de acá, la variabilidad en la descendencia. En los clones eso es un poco complicado. ¿Por qué? Es cierto que los clones se parecen todos entre sí, pero el problema está en que si por A o por B hubiese algún evento, suceso o agente que acabara con uno de los clones, entonces todos los demás perecen y por lo tanto la especie se extingue. Eso es real. Cada uno de ellos tiene ventajas y desventajas, ¿ya? Pero son los mecanismos que se ha ido desarrollando, ¿no? A transcurso del tiempo, siendo lo más antiguo, y esto en cierta medida lo más moderno. Por ejemplo, esto casi a los albores de la vida, y esto aproximadamente hace 2,4, 2,5 gigaños aparece junto con los eucariotas. Es lo que tiene que ver con la reproducción. Otro carácter bastante interesante y discutible es respecto a la evolución. Los cambios, modificaciones, transformaciones a través del tiempo en las formas de vida. Eso se conoce pues en forma ecológica como biodiversidad. A partir de especies ancestrales, como ha ido modificándose, ha ido cambiando, pero para darme nuevas formas, para generar nuevas formas ya cada vez mejor adaptadas a un ambiente que no es constante, que está en constante movimiento, constante cambio. Porque si examinamos en el último eón el fanerogámico para este planeta, ¿ya? Y ver todos los eventos que han ocurrido, procesos de gran transformación, por ejemplo, desde Pangea hasta tener actualmente los continentes pues con las cadenas montañosas respectivas y la formación pues de las nuevas cadenas montañosas como la que tiene aquí Perú, ¿no? La cadena montañosa de Nazca, que ya se sabe que tiene dos patrones, está bifurcada, o la dorsal, la enorme dorsal del Atlántico, que en el futuro serán nuevos continentes. Entonces los organismos que estén presentes para esa época, cuando emerja pues ya se establezcan los ecosistemas en dichos lugares, pues serán no tan iguales como los de ahora, hasta quizás muy diferentes a los actuales, porque tendrán que irse modificando en el transcurso del tiempo a ese ambiente cambiante. Y eso es posible gracias a que existe ciertos mecanismos que se trata pues de descubrir a través de un proceso llamado evolución. Porque acá se manejan teorías nada más, pero no hay leyes todavía propiamente dichas. Y las teorías pues tratan de encontrar cuáles son esas variables que han hecho posible esos cambios. Una vez que se logre determinar, pues ya pasar a ser como ley. Y podría cuantificar niveles evolutivos y generar pues lo que se llama evolución dirigida. Pero esto afecta a las formas de vida en este planeta. Otro rasgo interesante es este de acá, para todo postulante, homeostasis, mantener el equilibrio. Homeostasis es equilibrio, equilibrio es homeostasis. Para las formas de vida eso es indispensable. El organismo realmente lo que busca en sí es llegar a mantener una relación de equilibrio con su entorno.
no hacer una especie de modificación. Nosotros entendemos como modificación pues la acción que hace el organismo sobre el entorno, pero al final no viene a hacer casi eso, sino viene a buscar el organismo que llegar a un consenso con el ambiente que le rodea, sea pues en cualquiera de los puntos de la cadena trófica, como actúe en su nicho ecológico, que va a tratar pues de generar un entramado que mantenga un estatus de relativa constancia, que le permita desarrollarse, le permita mantenerse en un espacio y tiempo dado. No solamente como entidad, o sea, para mantenerse a sí mismo dentro de su performance, sino también con el medio. Y es lo que realmente engloba la palabra equilibrio. No solamente tiene que ver con el medio interno, el equilibrio fisiológico, también con todo cuanto le rodea. Porque solo de esa forma está garantizando de que pueda interactuar con su entorno. Pero para que eso ocurra, primero tiene que establecerse pues que mantenga una cierta constancia dentro de su fisiología, dentro de su estructura. Y gracias a ello pues las entidades, desde las formas unicelulares hasta las formas pluricelulares más complejas, generan una serie de procesos que logran llegar a ese estatus y con ello poderse mantener en una escala de tiempo relativamente permisible de acuerdo a su reloj biológico. Bien, el último carácter que vamos a analizar es referente al movimiento. Discutible, sí. ¿Ha venido con pregunta de admisión? Sí, a veces un poquito con trampa, como quien dice. ¿No? Porque preguntaron, ¿no? La mayoría de seres vivos se mueven, o algunos seres vivos no se mueven, y digamos pues que la respuesta es que todo ser vivo se mueve, la materia es movimiento. Y algunos pensarán, pero hay seres vivos que no se van a mover. Y no hay que confundir movimiento con desplazamiento, cambio de posición en un tiempo dado. Hay organismos que viven sésiles, pero aún así con todo tienen movimiento. El crecer ya es un movimiento. Y hay organismos que estando aún sésiles sí guardan movimiento. Por ejemplo, es bastante más sencillo establecer formas de movimiento para los animales, ya que tiene estructuras locomotoras o apéndices locomotores, ¿ya? Anexados pues a su morfón, o sea, el cuerpo, al soma. Por ejemplo, en el caso de vertebrados superiores, por ejemplo en el caso, reptiles, aves, mamíferos, tenemos pues apéndices locomotores insertos sobre cinturones, ¿no? Por ejemplo, el cinturón escapular, el cinturón pélvico, tenemos extremidades locomotoras que nos facilitan el movimiento, ¿no? Patas, alas, aletas. En el caso pues de los vegetales tan discutible, las plantas no se mueven, las plantas sí se mueven, tienen movimientos independientes del estímulo como las nastias o en función de un estímulo como los tropismos. Por ejemplo, las raíces, ¿no? Tienen fototropismo negativo, geotropismo positivo, hidrotropismo positivo, o sea, en función de un estímulo que lo que busca, ahí va a desarrollar, va a crecer. Y en el caso pues, de algunos unicelulares, como ciertos protozoos, no todos, porque hay algunos que no tienen, ya que son parásitos intracelulares y utilizan pues, a otros organismos para poder mantenerse. Muchos protozoos tienen presencia de organitos locomotores o estructuras, modificaciones de la forma celular que le va a permitir generar desplazamientos. Desplazamientos. En el caso de los ciliados, los mastigóforos o los rizópodos, que van a presentar estos aditamentos, y eso es por relación a algo denominado taxis, ¿no? Por ejemplo, la quimiotaxis va a proceder porque ciertos organismos de este tipo puedan desplazarse en el entorno. Pero como ve, son modificaciones de la estructura celular. Ahora, si lo comparamos pues con formas bastante rudimentarias que están en los albores entre lo vivo y lo no vivo en el umbral, por ejemplo los virus, diríamos pues que los virus tienen metabolismo, carecen de metabolismo. Muchos de los virus tienen forma y tamaño, sí, por eso que se los puede clasificar. Los virus tendrán crecimiento y desarrollo, no porque todos solamente parasitan,
¿Se adaptarán? ¿Se adaptan los virus? Sí. Algunos hasta evolucionan, cambian. Igual que las enfermedades, sí van a cambiar porque se van a adaptar a los hospederos. Recuerden que un virus es un parásito y un parásito necesita un hospedero. En el caso de los virus humanos, si uno se pone a pensar, el ser humano es una especie nueva. Entonces, o derivó de otro virus o estuvo presente en otras formas de vida y luego ha ido adaptándose a los primates y de ahí ha pasado al ser humano. Igual va a ser con los parásitos. Por ejemplo, en el caso de los parásitos, no toda una vida han sido parásitos. Y de repente, por N circunstancias de que el medio cambia, los procesos de adaptación han tenido que generar estrategias para poder sobrevivir. En el caso de los virus, como ven, sí pueden tener adaptación. ¿Se reproduce un virus? No, no se reproduce, ellos solamente se replican, ya que utilizan la maquinaria biosintética de una célula hospedero para hacerlo. Pero sí hacen esto, sí evolucionan. Homeostasis, no, los virus más bien destruyen la homeostasis, ya que al parasitar la maquinaria genómico-molecular de una célula afectada, lo único que hace es cerrar las otras operaciones de síntesis y obligar a la célula a producir solamente más partículas virales, replicar el virus. Porque si el virus no generara ese problema frente a las demás porciones del genoma, entonces podría haber una especie de coexistencia, entre comillas, con un virus. Pero eso no sucede, pues es prácticamente una utopía. Pero como ve, hay ciertos parámetros que mantienen estas entidades, pero no son seres vivos. Aunque hubo una pregunta en 2004 en admisión, ¿no?, que fue algo lastimero, ¿no?, que decía, los virus son seres vivos que son considerados como, y no, por favor, no es ser vivo. Está en la frontera entre lo vivo y lo no vivo, porque, como estamos viendo, necesita cumplir ciertos requerimientos para circunscribirlo y delimitarlo como una entidad viviente. Pero si está dentro del campo biológico de estudio de un virus, sí lo está, más que todo por su composición química y la forma en la cual interactúa, y en este caso la su etiología, que comportamentalmente como un parásito, pero genómico molecular. Bien, hasta aquí espero pues que haya podido tener un panorama un poco más amplio respecto a las características de los seres vivos y haya tenido algunas más luces respecto a la información para que pueda ampliar, ¿no?, el espectro de ideas referente a lo que determina a un ser vivo, porque muchas veces hay formas bastante sesgadas, solamente determinadas como animales y plantas, cuando el espectro vital de este planeta es muchísimo más amplio. Entonces, tratando pues de abarcar toda esa gran biodiversidad, modestamente, desde aquí en la Academia Biológica, ¿no?, tratamos de darle a usted una información un poco más relevante en el caso. Bien, me despido, soy el profesor Alex Valenzuela, esperando pues sus comentarios y que nos sigan aquí en las clases virtuales de la Academia Biológica hasta una siguiente sesión.